Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo este estudio acerca de la vida de Jesús. Y ahora estamos en la parte sobrenatural, cuando Él muere como hombre y resucita como el ungido de Dios. Y estamos en la parte cuando todavía la iglesia no empieza, sino que la iglesia empezó cuando vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Que este año la fiesta de Pentecostés cae el 28 de mayo. Así que el 28 de mayo sería el cumpleaños, o sea, el aniversario o el día festivo de conmemoración de la fiesta cuando el Espíritu Santo vino, que para la iglesia es la fiesta más importante, porque si no hubiera venido el Espíritu Santo que vino de una manera sobrenatural, no existiría la iglesia, porque el cristianismo es un sistema filosófico de vida, pero se diferencia de los otros sistemas filosóficos de vida, por ejemplo, comunismo, budismo, hinduismo, maometanismo. Se diferencia en que el Espíritu Santo vino, y el Espíritu Santo vino para darnos poder, para darnos energía, para darnos fuerza, para convencer a la gente de pecado, para que la gente se arrepienta. Y el Espíritu es quien añade a las personas a la iglesia. Y no importa cuál sea su situación, cuando el Espíritu lo añade y a otra cosa. Antes que venga el Espíritu Santo, Jesús le estuvo apareciendo a los discípulos, ya habíamos visto la vez pasada, a todos sus seguidores durante 40 días. Se hacía ver de ellos y estaba afinando las leyes, los reglamentos del reino, que en este caso el reino es la iglesia, no refiriéndome a la iglesia o evangélica o romana o de la India o la copta o la ortodoxa, sino de todos los movimientos. A la iglesia en general, el que me refiero es, la iglesia nace en el día de Pentecostés, que este año coincide el 28 de mayo. Y el último día después de que estuvo apareciendo Jesús, el día 40, estamos en Hechos capítulo 1, versículo 12. Desde el monte llamado de los Olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. O sea, la ley judía permitía caminar el día sábado solamente más o menos 1 kilómetro 200, porque se manejaban todo por tradiciones y reglamentos. Entonces la ley permitía caminar y ellos estaban de la ciudad de Jerusalén en el monte de los Olivos más o menos a distancia, 1 kilómetro 200. Dice, cuando llegaron a la ciudad subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados y eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. O sea, acá nombra solamente 11, porque el otro apóstol se había ahorcado. Acuérdense en que Judas, que vendió a Jesús, después viendo cómo lo habían juzgado y todo irregular, entre gallo y medianoche, entonces se arrepintió o le remordió la conciencia y se fue a ver a las autoridades judías, que era un gobierno teocrático, y le devolvió el dinero. Dice, yo he pecado entregando un hombre inocente. Y las autoridades, ¿qué le dijeron? Dice, eso es problema tuyo, a nosotros qué nos importa. O sea, ellos sabían que lo habían hecho, que estaba mal todo lo que habían hecho, pero a veces el ser humano tiene esas características, que cuando se beneficia no importa que haga algo que esté mal, lo sigue apoyando. Lo hacen en política, lo hacen en todas las esferas de la vida. Por eso tenemos algunos de los políticos que dicen una cosa y hacen otra. Y siempre hacen la conveniencia para su bolsillo, no hacen la conveniencia para el resto de la sociedad que los elige, para que administren la función pública. Entonces estos apóstoles, los 11, todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que los 11 apóstoles se reunían a orar en una casa, no solamente ellos, sino también con las mujeres, y entre las mujeres estaba la Virgen, o sea, María, la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús, estaba la hermana de Jesús que se llamaba Salomé, estaba Marta, estaba María, la hermana de Lázaro, estaba la esposa del ministro de Economía de Herodes. O sea, había muchas mujeres que seguían a Jesús por todos lados, y todas esas mujeres se reunían en esa casa, en el primer piso, a orar. Porque las casas judías de aquel entonces, todavía existe esa casa donde los discípulos se reunían a orar y donde Jesús estableció lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la comunión. Es que todas las casas hebreas de la época tenían la casa donde vivía la gente y también guardaban los animales en la parte más baja. Y tenía arriba, en la terraza, una habitación grande
que se subía por afuera, tenía una escalera por afuera y subían a esa habitación, que ahí ponían a los invitados, los huéspedes, y también se hacían algunas fiestas familiares, las hacían en esa habitación. Y en la casa donde se reunían, yo creo que era la casa de María, la madre de Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos. En esa casa se reunían a orar todos los que eran seguidores de Jesús y atrancaban bien la puerta y se reunían a orar. Por aquellos días, Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo, se reunió con todos los seguidores de Jesús, que eran unas 120 personas, no eran 120, podía haber 125, podía haber 115, 110, eran como 120, porque a veces cuando escriben los evangelios no ponen la edad justa. Por ejemplo, a Jesús dice que Jesús tenía unos 30 años, pero no dice que tenía 30 años. Por eso es que en nuestro calendario gregoriano ponen de que Jesús tenía 30 años, contaron para atrás, sabían el momento en que Jesús empezó a predicar por el calendario romano. Entonces contaron 30 años para atrás y pusieron el año 1. Ni siquiera tenemos año 0, es 1 antes de Cristo o 1 después de Cristo. Y porque interpretó el teólogo que hizo nuestro calendario gregoriano que Jesús tenía 30 años, no tenía 30, tenía unos 30 años, era más grande. Yo calculo que tendría unos 37. Entonces, por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos, que eran como 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. O sea que Pedro interpreta una profecía de David, que escribió 1000 años antes David un salmo, el Salmo 69, dice, se tiene que cumplir lo que dijo el profeta David. ¿Y qué era lo que se tenía que cumplir? Dice, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Dice, pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabeza y se reventó, y se le salieron todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron aquel terreno Acéldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. O sea, un campo que fue comprado con dinero de sangre, que habían matado a uno con ese. Entonces, cuando Judas devolvió el dinero, los líderes religiosos dijeron, no, ese dinero no lo podemos poner en el arca de las ofrendas, en el arca de las ofrendas. Así que lo separaron y con ese dinero compraron un terreno para un cementerio para enterrar a los extranjeros. Y ahí Pedro dice se tenía que descubrir. Y acá dice, con el dinero que le pagaron por su maldad, luego cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos. Y nosotros pensamos, ¿qué pasó con Judas? ¿Se reventó o se ahorcó? Porque Mateo dice que Judas tiró la moneda y salió con el remordimiento, dice, yo he pecado entregando a un hombre justo. Y con el remordimiento que tenía, no se arrepintió, tenía remordimiento y fue y se ahorcó, así dice Mateo. Pero acá Pedro dice no, que fue y se reventó la cabeza y se le salieron todos los intestinos, se le salieron las entrañas. ¿Qué fue? ¿Se ahorcó o se reventó la cabeza? Entonces uno tiene que más o menos armonizar. Un acontecimiento es de acuerdo, el relato es de acuerdo al quien lo mira. Quien lo mira, si supónganse que hay un choque de auto y entonces hay alguien que es muy afanoso por los autos, está al tanto del último modelo y todo, hay un choque. ¿Y qué es lo que ve esa persona? Hay el choque y lo que ve es que el auto se dio un beso con el otro auto y ve que ese auto se abolló todo, porque a él le interesan los autos. Pero hay otra persona que no le interesan los autos. ¿Y qué es lo que ve? Ve que hubo un accidente y se accidentaron 3 personas. O sea que el mismo accidente, de acuerdo a quien lo mira, ve una cosa o ve otra cosa. Y eso es lo que pasó con Judas acá. Mateo dice llanamente fue y se ahorcó, listo. Y acá dice Pedro que fue y se reventó la cabeza y se le salieron los intestinos. O sea, vio otra cosa. Y cuando nosotros juntamos los dos acontecimientos, ¿qué quiere decir? Que Judas se ahorcó y que cortaron la soga, cayó porque es un lugar muy pedregoso ahí Israel, se rompió la cabeza contra una piedra, estaba colgado en el árbol y se reventó la cabeza. Entonces a Pedro le impactó el hecho de que se rompió la cabeza y a Mateo le impactó el hecho que fue y se ahorcó. El mismo acontecimiento tiene 2 relatos diferentes, así que no hay ninguna contradicción como algunos dicen. Y dice acá, ¿dónde está esa profecía? Dice, en efecto, el libro de los Salmos dice,
que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella, y también que otro ocupe su cargo. Esas son dos profecías de los Salmos de David 1000 años antes. Uno está en el Salmo 69 y otro creo que está en el 104. Y entonces Pedro dice ahí a todos los que había reunido ahí, que eran como 120, dice, tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros para que, junto con nosotros, demos testimonio de que Jesús resucitó. O sea, Pedro dice, hay una profecía, que otro tiene que ocupar el lugar. Nosotros tenemos hermanos entre nosotros, somos 11 ahora, tenemos hermanos acá entre nosotros que han estado con nosotros desde que Jesús se bautizó hasta que subió al cielo, que habíamos visto la semana pasada. Entonces, uno de ellos podemos elegir para que sea uno de nosotros, que sea apóstol, y que ya en vez de ser 11, que seamos los 12 apóstoles. Y bueno, y la gente estuvo de acuerdo. Dice, entonces propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, llamado también Justo, y a Matías. Y entonces, ¿qué hicieron? De esos dos, ¿cuál elegían para que fuera el sucesor de Judas, que se había reventado la cabeza contra una piedra y que había ahorcado y se había reventado la cabeza con una piedra? Dice, oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado, cuando se fue al lugar que le correspondía. ¿Cuál de ellos elegimos? ¿Y qué hicieron? Lo hicieron por un sistema que tenían los judíos que se llamaban Urim y Tumim, que el sumo sacerdote tenía en el pectoral, tenía un bolsillo, tenía dos piedritas, una blanca y una negra, que cuando ustedes lean que consultaron a Dios por Urim o Tumim, ¿qué era? Que el sacerdote tenía esa piedra y venían a consultar a Dios, ¿tenían que ir a pelear contra los que lo estaban atacando o no? Entonces, si ellos oraban a Dios y después sacaban una piedra, si sacaban la piedra negra era una negra y una blanca, si sacaban la piedra negra era que tenían que ir a la guerra, era así. Y si sacaban la piedra blanca es que no tenían que ir a pelear. Esa era la manera como consultaban a Dios en el Antiguo Pacto. Y también acá los apóstoles que vivían en el Antiguo Pacto, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, no, nosotros ahora vivimos en el Nuevo Pacto, en el Pacto del Espíritu. Pero ellos vivían en el Antiguo Pacto. Jesús inclusive vivió en el Antiguo Pacto y él cumplió toda la ley. Por eso es el autor de nuestra salvación, porque él fue tentado en todo, pero no pecó. No pasó lo mismo con Eva, que Eva también vivía, era inmortal, pero cuando fue tentada sucumbió a la tentación y se rebeló contra Dios. Hizo lo que Dios le dijo que no haga, pero Jesús, como hombre, no como Dios, que algunos dicen que era Dios cuando hacía un milagro y hombre cuando se cansaba, no. Él era hombre, él había dejado su deidad y había venido y vivió como hombre los 40 años que vivió acá en la tierra, y fue tentado en todo. Fue tentado con mujeres, fue tentado a quedarse con lo ajeno, fue tentado a la soberbia, al orgullo, a la vanagloria, todo fue tentado, pero no, la tentación no pudo con él. El diablo también, cuando lo llevó al desierto, lo tentó, le dijo: si te postras y me adores, yo te doy todos los reinos de la tierra. Le mostró todos los reinos de la tierra. Él había venido a conquistar un reino, y qué fácil que era. Si él se postraba y adoraba a Satanás, le daba todos los reinos de la tierra. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque solamente al Señor servirá y a él solo adorará. Y el diablo se fue y no lo tentó más. Y a nosotros los cristianos también el diablo nos ataca, nos atiende. Hay brujería, hay hechicería, hay magia negra, hay de todo en medio nuestro. Y a veces nosotros no nos queremos dar cuenta, pero que las hay. Entonces uno tiene que estar agarrado de la mano de Jesús. El cristiano está por arriba de todas esas cosas, porque somos personas consagradas a Dios, somos sobrenaturales. Dice, echaron las suertes. Seguramente que las piedritas esas, una representaría a Matías y otra a José. Dice, echaron la suerte después de orar, y esta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Ahora fíjense en una cosa: Matías era el nuevo apóstol ahora, pero los otros apóstoles no oraron por él para que sea el nuevo apóstol, no le impusieron las manos, nada. ¿Por qué? Porque habían orado que Jesús eligiera el que iba a ser el que reemplazaba a Judas. O sea que la elección no fue de ellos, sino fue de Jesús. Entonces, si Jesús lo eligió, no tenían por qué orar por él ni nada más. Bueno, echaron la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue el nuevo integrante de los 12 apóstoles. Y que todos murieron después de muerte no natural.
Y usted es una de las demostraciones que Jesús resucitó. Cuando a Jesús lo toman preso, no le quedó uno, todos se hicieron humo. Pero después todos dieron su vida por causa de Cristo. Unos fueron crucificados, cabeza arriba, otros cabeza abajo, otros fueron despellejados vivos, otros fueron echados en una olla de aceite hirviendo, otros fueron lanceados por unos príncipes. Por ejemplo, Tomás fue lanceado en la India por unos príncipes, lo lancearon, lo sacaron afuera de la ciudad y lo lancearon, lo mataron. Y Tomás estableció una iglesia en la India que fue una iglesia de millones de indios que estaba ahí en la India desde el principio. Vamos a seguir la semana que viene, que Dios los bendiga, que seamos fieles a Dios, que tengamos conocimiento de lo que creemos, que nuestra fe tiene fundamento, tiene base, no es que es todo credulidad, sino que es todo con fundamento. Bueno, que Dios los bendiga y los